En esta clase en particular, que es algún modo de seguir introduciendo más complejidad para pensar las estéticas descoloniales feministas de estas increíbles artistas, hemos visto el arte de Ana Mendieta y ahora estamos transitando otra de las artistas que yo valoro muchísimo porque es una obra muy pero muy especial que hace parte también de la introducción a esta nueva módulo de la materia que consiste en pensar el orientalismo y el feminismo. Y estoy hablando de Shirin Nejat, de origen iraní. Shirin Nejat trabaja además como filmmaker, es decir, como realizadora de películas, pero también tiene aquellas grandes formulaciones que dejan esa obra poética, gráfica y realmente de un activismo visual que es Women of Allah o Mujeres de Alá, que justamente viene a recordar, a mi modo de ver, el escenario de la Guerra Fría, post-Guerra Fría, en esa lógica que yo trabajo en torno de una tesis que me interesa en particular abordar, que es la tesis que viene a definir de algún modo cómo las escrituras en los cuerpos femeninos y feminizados implican nuevas posibilidades de acercarnos a introducir un giro epistemológico, un giro metodológico en el modo de abordaje hasta este momento de las ciencias sociales o de las ciencias humanas. Y justamente en este escenario, ¿no?, de la islamofobia introducido fuertemente a partir del escenario de la caída de las Torres Gemelas y que introduce un nuevo ordenamiento del mundo geopolítico, este arte se torna entonces algo muy interesante para pensar cómo es posible entonces liberarse del discurso violento de las ciencias humanas, ¿no?, o de aquellas retóricas salvacionistas feministas que son las de los feminismos del norte, y que introducen justamente una disputa muy importante, muy impactante para el modo de las vidas de las mujeres del sur. Cómo desmitologizar, el relato basado en ese principio etnográfico de lo que otra gran artista como Trinh Nimia, vietnamita ella, y también representante de las feministas postcoloniales, llamó el principio maestro, que es el principio del antropólogo por excelencia, ¿no? Entonces me interesa en particular pensar en estas artistas y en la clase hoy me voy a detener fundamentalmente a pensar la obra de Shirin Nejat. Recordemos que el cuerpo fue durante la década de los 80 y 90 de algún modo racializado, sigue siéndolo por supuesto, pero también hubo muchas performances y prácticas artísticas que empezaron a introducir ese cuerpo que era racializado, que era un cuerpo también amenazado por el padecimiento del SIDA y que va a ser justamente cuando se pone en cuestionamiento la idea de un feminismo que pueda representar todas las voces de las mujeres y de otras minorías sexuales, entre comillas, ¿no? Es aquí entonces cuando tras ese escenario, que son los años 80, comienzan a aparecer nuevas formas de pensar la imagen de los cuerpos y de cómo estos cuerpos velados, ¿no?, los cuerpos que representan esas figuras de las mujeres cubiertas por burka, fueron funcionales justamente para esta tesis, que era una tesis triunfante en el orden civilizatorio del norte, que es la promulgada por Samuel Huntington respecto del clash o del choque de civilizaciones, ¿no? Ese gran mapa que él había realizado en función de pensar justamente las civilizaciones en torno a
mapas religiosos, es decir, la superficie terrestre ocupada, ¿no? De una forma imperialista, a partir de las civilizaciones que confrontan esas religiones monoteístas, ¿no? Fundamentalmente. Ese escenario es disputado por un gran autor, que es Edward Said, un autor que ha escrito grandes obras y entre ellas La propia orientalismo, justamente donde este autor palestino, y en esa obra, conocida además como el acta fundacional de los estudios postcoloniales, va a decir en realidad todas las culturas son híbridas y heterogéneas, y las culturas y civilizaciones están tan interrelacionadas y son tan interdependientes que es difícil realizar una descripción unitaria o simplemente perfilada de una individualidad, ¿no? Este libro, que además estuvo atado a un conflicto muy reconocido durante los años de 1975, de la guerra civil también en el Líbano, luego se llega al fracaso de la paz en Oslo y el estallido de la segunda intifada, y entonces esa violencia y ese horror que continúa, por supuesto, impregnan fuertemente la obra de algunos intelectuales, como es el caso de Edward Said y como es el caso de Shirin Nishat, ¿no? De esta gran artista. Fue la imagen del cuerpo de una mujer afgana cubierto por una burka y no la destrucción provocada por 20 años de guerra subsidiada por los Estados Unidos, lo que sirvió de marco para la movilización de la organización Feminist Majority contra el régimen talibán. Esto es evidente en los relatos de mujeres afganas que cuentan que sus vidas no mejoraron desde el derrumbe del gobierno talibanés y cómo sus vidas se tornaron más inseguras por esa política inestabilidad creciente, ¿no? Esta es una afirmación de otra gran feminista, Sabah Mahmood, que escribe un texto muy interesante, teoría feminista de agencia y sujeto libertario, algunas reflexiones sobre el revivalismo islámico en Egipto, que ha sido publicada en la revista etnográfica en el año 2006, traducida al portugués. Y en ella también podemos tomar algunas de las grandes reflexiones que nos permite también introducir aquella otra feminista india, Chandra Tapal Mohanty, en ese famoso libro Bajo los ojos de Occidente, Academia Feminista y Discursos Coloniales, que va a ser revisado más tarde y donde propone la idea de que cualquier construcción intelectual y política de los feminismos del tercer mundo debe contemplar el tratamiento de dos proyectos simultáneos. Por un lado, la crítica interna de los fenómenos que hacen a los feminismos hegemónicos de Occidente, y por otro lado, la formulación de estrategias feministas basadas en la autonomía de las mujeres, teniendo en cuenta sus geografías, sus historias y sus propias culturas. Algunos escritos feministas colonizan de forma discursiva esas heterogeneidades materiales e históricas de las vidas de las mujeres en el tercer mundo y por tanto producen y representan un compuesto singular, la mujer del tercer mundo, una imagen que parece construida de manera arbitraria, pero que lleva consigo la firma legitimadora del discurso humanista de Occidente. Estas grandes autoras nos permiten entonces pensar en cómo se puede traducir esa poscolonialidad en el arte feminista nómada, qué nuevas perspectivas van a ser elaboradas en torno de lo postcolonial desde los campos académicos y artísticos, cómo iniciar esa búsqueda por las estéticas descoloniales feministas, qué formas toman los fantasmas coloniales entre los mundos, entre metrópolis y excolonias, y de qué modo esas geologías imperiales, ideologías racistas patriarcales atraviesan las prácticas artistas de estas grandes artistas que a su vez también son activistas, ¿no? Y de eso me voy a dedicar en la segunda parte de este video.